Y para crear médicos de excelencia, pues había que hacer muy difíciles los exámenes. ¿No se te hace que un buen médico debe pasar el examen más difícil de medicina? Y criticar al gobierno no quiere decir estar del lado de la ultraderecha. A mí lo único que me interesa es mi gente. Tiene pocos ingenieros, pero necesita hacer puentes. Entonces dice usted, ¿cómo hago para tener más ingenieros? No, pues doy becas a los más inteligentes y a los que tengan mejores notas y a los más eficientes de excelencia y esta onda. Y entonces pues apoyo y tengo mejores profesores en las facultades de ingeniería y promuevo que haya buenos empleos para los ingenieros, les voy a pagar buen sueldo para que se vengan a hacer puentes, porque urge hacer puentes. Esa es una aproximación. La aproximación de México, afortunadamente, según el gobierno mexicano, no según México, pobre país, es totalmente distinta. Mira, los que no aprueban la carrera de ingeniería, les bajas los exámenes y entonces ya son ingenieros, entonces ya pueden hacer puentes. Se caerán los puentes, pero habrá más ingenieros, tendremos todos los ingenieros que necesitamos, aunque no sepan construir puentes. Ahora imagínate qué es eso con los médicos. Mira, de todos los horrorosos desastres que ha armado Morena y la cuarta transformación, y me van a decir que soy priista cuando los priistas están en Morena. No me digan que soy priista. Los priistas están en Morena y están criminales como Napoleón Gómez Urrutia, como el de Guerrero, por Dios, el otro que está acusado de agresiones sexuales, Bartlett, el que hizo el fraude de 1988, ellos están, el PRI está allí, yo nunca estuve en el PRI ni estoy en Morena. Pero, y criticar al gobierno no quiere decir estar del lado de la ultraderecha, o de Salinas Pliego, o de Somos México, o de todos los que quieren ver qué raja sacan de este negocio. A mí lo único que me interesa es mi gente. Será porque viví con ellos muchísimos años y me caen bien. En general, los mexicanos me han caído muy bien y son mi gente. Mira, de todas las barbaridades que ha hecho el desgobierno de López Obrador y ahora el desgobierno de Sheinbaum, que está incluso peor que el de López Obrador, esto ya es alucinante. El desastre de la salud es el peor. México, el gobierno mexicano, en sus simulaciones medio de izquierda, medio populistas, siempre tuvo la educación y la salud como uno de sus grandes logros, ¿no? Y de sus grandes promociones. Y México llegó a tener una situación razonablemente privilegiada a nivel de América Latina, por pronto, en cuanto a estos rubros, en cuanto a la educación, la salud. Yo me acuerdo cuando yo era pequeñito y nos llevaban a ver cómo se hacían los desayunos infantiles que se repartían en todas las escuelas públicas mexicanas. Yo, como lo he contado, estaba en una escuela privada, porque mis padres se esforzaron sobre todo mi madre, se esforzó por mantenerme en una escuela que me permitiera aprender el inglés del que todavía vivo hoy. Y para ellos estaban convencidos de que era mejor la educación privada que la pública en México, en un momento en que la pública en México era muy buena. Presidentes de la República como Salinas, fíjate, que salió de derecha, o de la Madrid, estudiaron en escuelas públicas. Pero bueno, yo veía cómo se daban los desayunos escolares, porque un niño con hambre pues, no va a llegar y va a estudiar, ¿no? Cosas por ese estilo. Esto eran los años 60. Ya para los 70 las cosas cambiaban y tú ibas a lugares donde los niños llegaban y iban a la escuela con un café bebido, negro, sin pan ni nada. Que no es un desayuno, un café con 2 cucharadas de azúcar o de piloncillo, pues no es un desayuno. Y no es un desayuno para rendir académicamente. Bueno, entonces, con los altibajos de esa simulación populista del PRI, se tuvo una salud razonable, pero deficiente, sobre todo en cuanto a cobertura. Había muchísimas personas, muchísimas áreas, sobre todo rurales del país, que no tenían cobertura médica. Pero todo esto, lo que no era suficiente, pues lo ha destruido Morena. Miren, hay algunos parámetros que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dice que debería haber en un país normal, un país medio, entre 3 y 5 camas por cada 1,000 habitantes, camas de hospital. Por alguna causa, Japón tiene 12 camas, o sea, tiene más del doble, casi el cuádruple del mínimo de la Organización Mundial de la Salud, que son 3. Japón tiene 12. Corea del Norte tiene también 12, pero no tiene insumos para atender a los enfermos.
México está en el lugar 41 con una cama por cada 1,000 habitantes. O sea, en vez de 3 o 5, que es lo que plantea la Organización Mundial de la Salud, México tiene una, lo cual lo coloca en el lugar 41. Dinamarca, que era el mundo de el sistema de salud pública que le gustaba más al observador, no sé por qué, porque las hay mejores. Dinamarca está en el lugar 35 con 2,5 camas por cada 1,000 habitantes, y España, que tiene una de las mejores atenciones médicas públicas y universales, tiene 2,9, o sea, casi las 3 que dice la Organización Mundial de la Salud, y está en el lugar 27, México en el 41. Cuando hubo una pandemia terrible, bueno, México dijo que iba a hacer ventiladores, que nunca hizo. El ventilador más o menos que sacaron era una copia, era un diseño del Massachusetts Institute of Technology que habían liberado en fuente abierta y cuyos planos aquí presentamos en su momento. Muertes en exceso por cada 100,000 habitantes, México tuvo 512, Dinamarca tuvo 149. O sea, México más que duplicó las muertes en exceso de Dinamarca, pero López Obrador decía, abrácense, abrácense, y él traía sus amuletos, y esos amuletos le ahorraban la COVID a él. Estados Unidos, que fue atacado brutalmente Trump por su pésimo manejo de la pandemia, tuvo 434 muertos por cada 100,000 habitantes. 434 muertos en exceso de lo normal por cada 100,000 habitantes durante la pandemia. México superó con creces a Estados Unidos con 512 muertos. Todo esto en manos del López Obrador. Algunos indicadores de salud son especialmente delicados por lo que significan emocionalmente para un país. La mortandad materna infantil, por ejemplo. En España mueren 3 mujeres por cada 100,000 partos vivos y mueren 3 bebés por cada 100,000 partos vivos. Es una sola muerte, es aterradora, ¿ok? En Dinamarca, que tanto le gustaba al observador, 4 madres mueren por cada 100,000 partos vivos y solo 2,6 bebés mueren por cada 100,000 partos vivos. México multiplica por más de 10 esas cifras, las cifras maternas sobre todo, porque 42 madres mueren por cada 100,000 partos vivos y 10 bebés mueren. 3 y 4 veces más que en España y Dinamarca. 10 bebés mueren por cada parto vivo. A todo esto, y estas tienen ustedes que ver, estas tasas de mortalidad infantil de mujeres por cada 1,000 nacimientos vivos, a lo que se ha reducido. Es decir, de 60 muertes de mujeres por cada 1,000 nacimientos vivos, de 60 en 1960, el mundo lo ha reducido a 25 en 2024. Y México anda en 42, ¿no? Creo que las cifras lo dicen absolutamente todo. Primero, México lo que sí está haciendo es llevar médicos cubanos para que atiendan a la población, porque parece que no hay suficientes médicos en México. Decían que no, es que los médicos no quieren ir a donde van los cubanos, pero es que los cubanos van obligados, esto también hay que notarlo. Entre julio de 2022 y el mayo de 2025, es decir, en 3 años, México pagó más de $108 millones a Cuba por los médicos. Solo el pago de salarios. ¿Cuál es el salario de un médico cubano? $5,000 al mes. Pero esos $5,000 al mes no se le pagan al médico cubano. Al médico cubano le dan entre 300 y 500 el gobierno cubano y se toma 4,500. Una de las dos grandes fuentes de ingresos de Cuba, aparte de la exportación de tabaco y alcohol y azúcar, y el azúcar está en condiciones graves, son las remesas de los cubanos que están fuera y los ingresos por los médicos cubanos que alquila por todo el mundo. Que son médicos que no pueden decir no quiero ir, son médicos los que tienen que ir. Y por otro lado, en general quieren ir porque comen. Y la comida es un problema en Cuba hoy. Pero además de esos $108 millones, México le da
a casa, transportación y comidas a los médicos cubanos. Esto es dinero para Cuba y está muy bien, pero entonces quiere decir que sí hay dinero como para también tener una cantidad de mejores médicos mexicanos, mejor entrenados, mejor capacitados, elegir a los mejores. Mira, en países con una visión de educación absolutamente gratuita de toda la vida, o casi gratuita en la universidad, pero te exigen una nota, una media de tu bachillerato para entrar a medicina. Y si no la alcanzas, pues búscate otra carrera, porque ahí hay un corte de nota. Porque no se puede dejar que entren todos a medicina y luego o van a reprobar o van a ser malos médicos. Excepto en México. En México, la señora Sheinbaum acaba de salir con esto que a mí me dejó absolutamente alucinado. Con la idea de que había que crear médicos de excelencia. Y para crear médicos de excelencia, pues había que hacer muy difíciles los exámenes para que no pasaran. Se forman más del doble de médicos especialistas que los que se formaban en el neoliberalismo, porque era absurdo eso de que eran exámenes muy difíciles. En realidad querían que entraran pocos para que todos se fueran a la medicina privada. Esa es la verdad. Todo esto es de locos. Según ella, está formando más especialistas que las que se formaban en lo que llaman la época neoliberal, que es básicamente desde que llegó el Obrador para atrás, hasta el inicio de los tiempos. Pues en realidad no es así, ¿no? El neoliberalismo llega a México empieza a llegar a México con Miguel de la Madrid y se instala con Carlos Salinas de Gortari. El PRI se traslada de una posición de populismo un poco de izquierda hacia una derecha económica brutal, pero tratando de fingir que seguía teniendo una red social que básicamente era de clientelismo, y desarrolló el clientelismo del que ahora vive Morena. Pero a ver, vamos a ver. Ellos querían hacer pocos médicos y por eso hacían los exámenes muy difíciles. ¿No se te hace que un buen médico debe pasar el examen más difícil de medicina? Mira, yo he visto, porque lo sigo algunos, médicos especializados en diagnóstico. En Twitter lo ves. A ver, chicos, tienen un paciente con este cuadro. ¿Qué hacen? Y alumnos y médicos y otros intervienen en estos hilos de Twitter. Si no, habría que hacerle una prueba de tal cosa. Si no sirve o sale tal, y el que está llevando la voz cantante, como si fueran house los otros participantes, dice, bueno, el resultado de ese examen es esto. Entonces, pues puede ser esto o esto. Para separarlos habría que auscultar esto o revisar esto o buscar esto en su historia. Y van haciéndote todo lo enormemente difícil que es un diagnóstico. No es como los de herbolaria de, ay, me duele el estómago, esto es buenísimo para el estómago, tome usted y pague. No es así. Un buen médico debería pasar todos los exámenes de medicina. No. La lógica del gobierno mexicano es que haces más facilitos los exámenes, entonces haces más médicos malos. Te van a matar, pero son más médicos, porque ellos son las facultades de medicina de las universidades públicas de México. Querían hacer difíciles los exámenes para que los médicos se fueran a la medicina privada. No sé qué lógica tiene eso. No sé cómo funciona eso de que si pasas un examen difícil, te vas a la medicina privada. ¿Será que no quieres vivir teniendo que llevar tus propias jeringuillas y tus propias vendas y tus propias aspirinas y tus propios medicamentos y tus propios insumos, como lo están haciendo muchísimos médicos hoy en México, que se juegan la vida por su gente, por sus pacientes, y llevan insumos de sus propios ingresos que son bajos porque no ganan lo que deben en la salud mexicana los médicos, porque los quieren salvar, y entonces no te los acusas de que es que si son muy buenos se van a la privada. Entonces en la pública hay que pagarles mejor, ¿no? En España no puedes estar en la privada y en la pública. Si eres médico, quieres entrar a la salud pública o te vas a la privada. La gran mayoría de los médicos entran a la salud pública, pero para ello tienen que hacer exámenes y prácticas adicionales. Y si no aprueban esos exámenes, no pueden estar en la pública, que es una de las mejores saludes del mundo, salud pública. Esta lógica de alguien que se dice científica
A mí me parece absolutamente aterradora, me parece desoladora, me parece escupirle a la cara a la gente y decirle que está lloviendo, qué rico. Decirle, mira, hicimos exámenes más fáciles para que médicos que no se saben los exámenes difíciles te vayan a atender a ti. Ay, muchas gracias, señora presidenta.